¿Cómo están? Dios los bendiga. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús quiero compartirle el poder que se desata cuando nosotros tomamos la Santa Cena del Señor. El poder que se desata cuando vos y yo, cuando nosotros tomamos y comemos la cena del Señor. Hay tres poderes, decid conmigo, hay tres poderes que actúan cuando nosotros compartimos la Santa Cena. Tres poderes que actúan. El primer poder es la remisión. Y el término remisión significa perdón absoluto. Perdón absoluto. El primer poder que se desata cuando nosotros compartimos la cena del Señor es el poder del perdón absoluto de los pecados, errores, fracasos y maldades que hayamos cometido. Número 1. Número 2, el segundo poder que se desata cuando vos y yo compartimos la cena del Señor es el poder de la sanidad física. Sanidad de toda enfermedad y de toda dolencia, de cualquier tipo o cualquier clase de enfermedad. Y el tercer poder que se desata al tomar la Santa Cena y comer de la cena del Señor es el poder absoluto y completo de espíritus infernales, de espíritus malignos. Por lo tanto, cuando vos y yo compartimos la Santa Cena, se desatan tres poderes: perdón, sanidad, el poder de la sanidad física de enfermedades y el poder de la liberación completa y total de espíritus malignos en el nombre de Jesús. Quiero que vayas conmigo rápidamente a el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 50. San Juan 6, verso 50, y lo leemos en el nombre de Jesús con la Biblia en mano. Dice la palabra de Dios. Jesús está hablando. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Cuando nosotros compartimos y participamos de la cena del Señor, es quitada de nuestra vida la muerte prematura. Dice Juan 6:50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Número 1. Cuando compartimos la cena del Señor, la muerte prematura no puede tocar nuestra vida. Número 2. La muerte eterna, que significa la separación de Dios, la entrada al no paraíso, fue destruida cuando Cristo murió en la cruz. Cuando nosotros comemos del pan que simboliza el cuerpo de Jesús, que fue martirizado en esa cruz, en la cruz del Calvario, un lugar de mucho sufrimiento. Cuando comemos el pan y recordamos la muerte de Jesús, estamos recordando que no morimos espiritualmente, que no estamos separados de Dios, que por medio de Jesús y por medio de su sacrificio tenemos libre acceso a la presencia de Dios, tenemos vida eterna, estamos unidos con Dios por medio de Cristo por siempre y para siempre. Cuando
comemos del pan que representa el cuerpo de Jesús, que fue partido, nos da el poder para vivir para siempre. Jesús está diciendo que el que come del pan que descendió del cielo, hablando de él, de su cuerpo, cuando nosotros compartimos la cena del Señor y recordamos que Él es el pan que descendió del cielo y comemos recordando que Él entregó su cuerpo por cada uno de nosotros, el poder que se desata es el poder de la vida eterna, vivir para siempre, no morir. El que tiene a Cristo tiene la vida. Si vos no tenés a Cristo, hoy es el día que vengas, que corras a Jesús. Y si lo tenés, cuando compartís la cena del Señor, tenés que recordar que Cristo te dio vida eterna. Si tu cuerpo o mi cuerpo hoy mueren, vamos al polvo donde volvimos, pero nuestra alma, lo que somos, nuestra esencia, se va con Cristo al reino de los cielos. Y ahí tenemos vida eterna, no morimos, el cuerpo muere, el espíritu vuelve a Dios, pero nuestra alma, por haber creído en Jesucristo y en su sacrificio y compartir de la cena del Señor, eso nos da la capacidad de vivir eternamente. Nuestra alma al paraíso, un lugar sumamente agradable para estar con Dios para siempre. Y cuando Cristo vuelva a arrebatar, a llevarse a su iglesia de la tierra, que eso va a pasar en breve, en instantes, pronto va a suceder. Cristo va a descender del cielo y los que mueren en Cristo van a resucitar. Nuestro cuerpo se va a levantar, nuestra alma que va a ir al paraíso va a descender con Cristo y se va a unir al cuerpo, y Cristo nos va a resucitar con un cuerpo nuevo lleno de gloria como su cuerpo resucitado, para que vivamos para siempre. Por eso cuando nosotros compartimos la Santa Cena del Señor, la compartimos junto a los hermanos, ¿qué es lo que sucede? Recordamos que hay un poder que se desató en nuestra vida, el poder de vivir para siempre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Juan 6:51, ¿sí? Juan 6:51, seguimos leyendo en la Biblia. Dice Jesús de él: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y dice el verso 53. Jesús le dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si no comen del cuerpo y no beben la sangre del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. Por lo tanto, si nosotros no comemos y no bebemos, ¿qué perdemos? Perdemos eternidad. Si nosotros no compartimos la Santa Cena, no somos parte de la Santa Cena, perdemos eternidad. Jesucristo está diciendo que el que no come su carne y no bebe su sangre no tiene vida en sí. Cuando nosotros no comemos el pan, cuando nosotros no bebemos el vino, símbolo del cuerpo entregado en la cruz del Calvario de Cristo, el vino símbolo de la sangre derramada, perdemos la vida de Dios que fluye dentro nuestro, la vida de Dios, la vida Zoe, fluyendo constantemente dentro de nosotros. Para que eso fluya, corra como un río constantemente, ese río de vida eterna, ¿qué debemos hacer? Comer del pan, beber del vino en el nombre de Jesús, para que la vida de Cristo fluya continuamente en nuestro interior, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando comemos y bebemos, la eternidad y el poder de resurrección recorre tu interior y el mío. Como te decía hoy,
Si Cristo hoy viniera por nosotros, si nos tocaría partir de este mundo, morir, nuestro cuerpo va al sepulcro, pero nuestra alma va con Dios al paraíso, un lugar sumamente agradable, donde toda lágrima va a ser enjuagada, limpiada, secada por Cristo. Vamos a estar con Él, el Espíritu vuelve a Dios. Pero cuando Cristo, si viene hoy a arrebatarnos, los que murieron en Cristo antes que nosotros, serán resucitados. El cuerpo se levantará de la tumba y sus cuerpos serán transformados en cuerpos inmortales para siempre. Por eso cuando nosotros comemos el pan y bebemos la copa, bebemos de ese vino que representa, simboliza la sangre de Jesús, ¿qué poder se desata también en nuestro interior? El poder de la resurrección fluyendo continuamente en tu interior, en mi interior, en nuestro interior. Dice el verso 55 y 56 de Juan capítulo 6, porque mi carne, está diciendo Jesús, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, está diciendo Jesús. Su carne es verdadera comida. Cuando vos y yo compartimos la Santa Cena, el pan simboliza la carne, el cuerpo de Jesús que fue partido. Cuando tomamos la Santa Cena y bebemos del vino que simboliza, representa la sangre de Jesús que fue derramada, dice Jesús que nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. La Santa Cena, al tomarla, al compartirla, nos asegura la presencia de Cristo permanentemente en nuestra vida. Él en vos y vos en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Compartir la Santa Cena desata el poder de la presencia permanente de Jesucristo en nosotros, la presencia tangible, la presencia manifestada de Cristo continuamente en cada uno de nosotros, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Ese es el poder que se desata. Muchas veces decís, pero ¿por qué perdí la sensibilidad a la presencia de Cristo, del Espíritu Santo? ¿Por qué no siento? ¿Por qué no estoy experimentando? Es porque has dejado de comer el pan y de beber el vino, has dejado de compartir la Santa Cena, la verdadera comida que te da vida, la verdadera bebida que te da vida eterna, que te asegura la presencia permanente de Cristo. Cuando vos y yo compartimos la Santa Cena del Señor, nos estamos asegurando la presencia permanente de Cristo. Nos estamos asegurando el experimentar la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida y nos hacemos uno con Cristo y Cristo uno con nosotros. El deseo de Jesús es que nosotros compartamos la Santa Cena. El deseo, el anhelo ardiente de Jesús es que nosotros participemos de la cena del Señor. Bebamos de la copa, ese vino símbolo de su sangre derramada. Comamos el pan símbolo de su cuerpo martirizado. Vamos a leer Lucas 22:15. Buscar conmigo, siempre Biblia en mano. Lucas 22:15. Lo leemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador
nuestro Rey, nuestro amo, nuestro dueño. Lucas capítulo 22, verso 15. Dice la palabra de Dios. Y les dijo, acá está hablando Jesús, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. El deseo de Jesús era compartir la Pascua con sus discípulos. En la Pascua se recordaba cómo Dios había libertado a su pueblo judío, a su pueblo israelita, de la esclavitud del faraón y de los egipcios. Todos los años, durante 7 días, se recordaba esa tremenda liberación que Dios había efectuado, cómo Dios había sacado. La Pascua significa salida y liberación. Cristo ahora es nuestra Pascua. Nosotros no debemos matar un cordero como hacen los judíos, ni recordar esa liberación. Debemos sí anunciarla, predicarla, enseñarla. Lo que nosotros, los cristianos, debemos recordar es el sacrificio, el derramamiento de la sangre de Jesús y el cuerpo martirizado, el cuerpo sacrificado de Cristo, fijado y clavado en esa cruz mediante el acto de la Santa Cena. El deseo de Jesús es que vos y yo, es que nosotros tomemos el vino y comamos del pan, compartamos la Santa Cena en el nombre de Jesús. Algunos de ustedes han perdido el interés, han perdido el deseo de compartir la Santa Cena, han perdido el interés por las faltas o los errores cometidos. Y esas faltas y esos errores muchas veces te acusan tu conciencia. Y pensás que no sos merecedor o merecedora, o pensás que sos indigno o indigna. La realidad es que somos indignos y no merecedores del amor de Dios y del sacrificio de Jesús en la cruz. No nos merecemos que Él haya derramado su sangre, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos pecadores. Ahora somos santos que pecamos en ocasiones. La Santa Cena es el momento indicado para que vos y yo, para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Y si fallaste, si erraste, si cometiste alguna falta, es el momento indicado para que vos le digas: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a compartir la Santa Cena, sé que soy indigno, pero tú me diste vida eterna por gracia, un favor que no me merezco, un regalo, Señor, es un don que es tuyo. Tú me regalaste la salvación, la vida eterna, y tú deseas que yo comparta la Santa Cena, tú deseas y anhelas que yo comparta la Santa Cena. Entonces, en el momento que se comparte la Santa Cena, es el momento en que vos tenés que arrodillarte, humillarte delante de Cristo, pedirle perdón, confesarle tus errores, fracasos, maldades, tus iniquidades, pedir perdón. Y cuando bebés de la copa y bebés de ese vino, vos estás recordando que ese vino simboliza la sangre que Jesús derramó para perdonar tus pecados, para pasar por alto tus faltas, para limpiarte de todo error, de toda maldad, de todo fracaso, de toda violación a la ley de Dios. Es el momento indicado. Muchas personas, por sus fallas, errores cometidos conscientemente, no participan. Han perdido el deseo y el interés de tomar la Santa Cena. Pero ¿cuál es el deseo de Cristo? El deseo ardiente de Jesús, el anhelo es que nosotros compartamos la Santa Cena, así como Él tuvo ese deseo ardiente de compartirla con sus discípulos. Por lo tanto, hoy es un día para que el interés y el deseo ardiente por compartir la Santa Cena vuelva a tu vida. Comer el pan, la verdadera comida
que simboliza el cuerpo de Jesús. Beber del vino, la verdadera bebida que simboliza la sangre que Jesús derramó para remisión. La palabra remisión significa para perdón absoluto de los pecados cometidos en el nombre de Jesús. Debemos comer del pan de la Santa Cena, porque es una orden de Cristo. Debemos comer del pan de la Santa Cena, porque es una orden del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Vamos a Mateo 26. Lo leemos en el nombre de Jesús. Mateo 26. Dice la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Qué tomó? Tomó Jesús el pan. Lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Jesús agarró pan, lo partió y le dio a sus discípulos. Vos y yo somos discípulos, aprendices, seguidores de Jesucristo. Y Él desea que nosotros comamos el pan. Jesús dio una orden. Él agarró el pan, lo bendijo, dio gracias, lo partió, le dio a sus discípulos y dijo: coman. Dio una orden. Es una orden del Rey de Reyes, del Señor, el amo y dueño de nuestra vida. Que vos y yo compartamos la Santa Cena y comamos del pan. Jesús dijo: coman, coman. Dio una orden. Tomen, coman mi cuerpo. El pan simboliza el cuerpo de Jesús. Nosotros los cristianos, cuando el pan es partido, recordamos, es un símbolo. No es que el pan se convierta en ese momento en el cuerpo de Jesús. La doctrina católica no evangélica enseña que el pan en ese momento que ellos los comparten se convierte. Se llama la doctrina errada de la transmutación en el cuerpo de Jesús. Realmente no es así, porque Jesús fue sacrificado una vez y para siempre. Cuando nosotros compartimos el pan es un símbolo cuando se parte del cuerpo de Jesús, que fue molido por nuestros pecados. Cuando comemos ese pan es un símbolo de ese cuerpo, del cuerpo de Jesús. ¿Y qué poder se desata? Se desata el poder de la sanidad física de cualquier tipo y cualquier clase de enfermedad y de dolencia. Vamos a leer Isaías 53 del verso 4 al 5. Isaías 53 del verso 4 al 5, Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El pan representa el cuerpo de Jesús que fue partido. En su cuerpo Jesús cargó nuestras rebeliones, pecados, pero también ciertamente Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él fue azotado y herido y abatido por Dios. Jesús, su cuerpo fue herido, su cuerpo fue abierto, su cuerpo se llenó de llagas, heridas abiertas causadas por el látigo romano. Cuando el látigo romano pegaba, ¿sí?, con tiras de cuero, incrustaciones de bolas de metal
y huesos de ovejas afilados, ¿sí? Pegaban sobre el cuerpo de Jesús, arrancaban pedazos de carne, rompían los músculos y es más, órganos vitales ese día se pudieron ver. Jesucristo le dieron 39 latigazos. 39 son las enfermedades base. Las demás son ramificaciones de esas enfermedades básicas. Cuando vos y yo compartimos el pan, se desata el poder de la sanidad física. Y la Biblia dice que ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Se desata cuando compartimos el pan, comemos el pan, la verdadera comida de la Santa Cena del Señor. Se desata el poder de la sanidad. Sanidades de enfermedades y de todo tipo de dolor y de dolencia. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Muchos están enfermando prematuramente porque han dejado de compartir la Santa Cena, han dejado de recordar que el cuerpo de Jesús fue abatido, herido, molido en el nombre de Jesús para llevar en sí la enfermedad. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió en carne propia nuestros dolores. Cuando vos compartís el pan, se desata el poder de sanidad física en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas, heridas abiertas en su cuerpo, vos y yo, nosotros ya fuimos curados. Está en un tiempo pasado, ya fuimos curados a través del sacrificio de Jesucristo de Nazaret. Por eso cuando compartimos la Santa Cena se desata el poder de la sanidad. Dice Mateos 8, vamos a leer Mateos 8, 16 al 17. Mateo 8, 16 al 17, ya estamos terminando. Mateo 8, 16 al 17. Dice la palabra de Dios: y cuando llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, los desterró de los cuerpos, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesucristo tomó nuestras enfermedades, la cargó en su cuerpo y Él llevó nuestras dolencias. Enfermedades y dolencias son curadas y sanadas cuando nosotros comemos el pan, la verdadera comida que simboliza el cuerpo de Jesús, que llevó enfermedades y dolencia en su cuerpo, Él las cargó. Ciertamente ya fuiste curado y sanado. Y ese poder de sanidad se desata cuando compartimos la cena del Señor. Muchos hermanos que estaban enfermos de SIDA atestiguan que al compartir la Santa Cena ellos fueron curados, sanados milagrosamente de ese terrible virus. Cuando vos tomas la Santa Cena, estás desatando un poder de sanidad. Quizás en la próxima Santa Cena que vas a comer y vas a tomar el vino y comer el pan, Jesucristo pueda sanarte de tu enfermedad y de tu dolencia. La enfermedad será quitada, el dolor va a desaparecer en el poderoso nombre de Jesús cuando vos compartas la cena del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta aquí la palabra de Dios, el poder, ¿sí? Parte 1, que se desata cuando vos y yo compartimos la Santa Cena. En el próximo video que vamos a subir vamos a explicar la representación del vino. Dios los bendiga. Los saluda Gabriel de Nido de Fuego con la paz de Cristo. Recordá que cuando compartís la Santa Cena desatás el poder del perdón, sanidad de dolencias y de enfermedades
diversas y liberación total y completa de la opresión diabólica y de demonios. En el nombre de Jesús. A partir de hoy, cuando compartas la Santa Cena, la vida de Cristo, el poder de resurrección va a estar fluyendo continuamente en ti. No morirás prematuramente. La enfermedad será quitada. Y vas a experimentar el perdón, porque la sangre, el vino representa la sangre que fue derramada para perdonarte por completo. A partir de hoy, comparte la Santa Cena. Tómala para desatar esos tres poderes: perdón, sanidad física y de dolencia, de dolores, y liberación completa, total de demonios, espíritus malos, malignos. Dios los bendiga. Los saluda Gabriel. Vuelvo y repito, con la paz de Cristo, el poder que desatamos a través de la Santa Cena, parte 1. Dios los bendiga. Esté atento a la parte